Muy buenas tardes a todas las personas que nos pueden acompañar en este nuevo espacio de transmisión de una serie de conversaciones sobre la trayectoria de contadores alrededor del mundo, del fascinante mundo de la narración y de los contadores de historias que están detrás de este mundo de tradición y de preservación de la cultura a través de la narración. Estos son espacios dirigidos desde Brasil por la brillante narradora Sandra Freitas, una persona sumamente dinámica, quien es la mente creadora de este espacio, y este espacio pues se transmitirá en conjunto a través de las redes del proyecto Encuentro de Contadores de Historias en Brasil y del colectivo Arranca Cebollas en Guatemala. Así que a todas as pessoas que também podem estar olhando esta transmissão desde Brasil. Esta é uma série de conversas titulada A Caminho de um Contador. São espaços dirigidos pela narradora, uma pessoa muito especial e muito criativa, la de Sandra Freitas, y estos espacios son transmitidos en las redes de tu proyecto, encontrado tu contadores de historias no Brasil a través de YouTube, y también del colectivo Arranca Cebolas Gis de Guatemala, que es donde estamos falando ahora. Nuestra primera invitada, ela é uma pessoa sumamente especial, muito agradecidos também com sua participação. Uno pode conversar muitas coisas com ela, e tudo é uma aprendizagem muito grande. Ela é Gabriela Ladrón de Guevara de León, ela é de México, doutora em educação, professora, pesquisadora na Universidade Autônoma da Cidade de México. Também estudou literatura inglesa na Universidade de Londres, narradora oral, escritora, poeta. Tem algumas poesias, alguns contos em diferentes antologias de contos. Também seus dois poemários, Cidade, Mulher em Movimento, su livro de histórias, La Vida Extraña Diaria, o Extraño Cotidiano. Así que para nós é grande gusto contar hoje com Gabriela Ladrón de Guevara. Hola Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto coincidir en este proyecto. Muchísimas gracias por la invitación. No, y gracias por estar, gracias por compartir este espacio. Y decía, sos la primera persona invitada para este espacio, así que para nosotros es todo un gusto. Decía un poco, conversar con vos es adentrarse en un mundo muy amplio, porque no solamente sos narradora, sino que también tenés una formación, bueno, pues una formación todos tenemos, pero también hay una parte literaria muy importante, mucho con la cuestión de la literatura, de las letras, y todo eso, pues bueno, ¿verdad? También lo conjugás dentro de este mundo de narraciones que hace crear un universo de imaginación muy, muy grande, ¿verdad? Porque ese es un poco el tema de la narración, ¿verdad? El poder generar ese mundo. Así que bueno, primero para comenzar, vamos, para ya callarme yo un poco y que vos hables un poco más,
¿Cómo en Gabriela se genera desde niña, digamos, en qué momento, aunque uno no puede determinar, quizás no puede determinar completamente en qué momento, sí hay ciertas cosas que te van orillando a un mundo? ¿Qué cosas te iban orillando y en qué momento quizás decís como esto fue lo que me terminó de hacer clic con todo este universo? La verdad, desde muy joven, desde niña, las historias, la narración, los cuentos en sí han sido parte no solamente de mi vida, sino de la vida familiar, del entorno familiar. En mi caso, sí puedo decir que he sido muy, muy afortunada porque mi mamá, desde que éramos muy chicos, mi hermano y yo, nos fomentó la cosa de contar historias para irnos a dormir, de tener libros. En casa siempre hubo muchísimos libros y mi mamá sigue siendo muy astuta. Ponía los libros que mi hermano y yo podíamos leer abajo en el librero. Los libros para adultos o para personas más grandes los ponía arriba en el librero. Lo que mi mamá no contaba es que los libreros se pueden escalar, ¿cierto? Entonces yo tomaba y leía todo lo que encontraba. Sí, sé que no es como que lo más ortodoxo, pero desde muy chica sí, yo leía todo lo que encontraba. Sí, lo mismo el periódico, que en aquel entonces, uy, no sé si les digo de cuándo, en el siglo pasado, el periódico que llegaba a la casa era como que parte de las lecturas, también libros de poesía, novela, de todo. Y a partir de eso, bueno, nace la idea de que las historias, las narraciones, las leyendas, la ficción, la fantasía son parte de la vida. También debo decir que además de que mi mamá nos contaba historias y que nos leía también antes de dormir, por ejemplo, nos leyó Las aventuras de Tom Sawyer, nos leyó Un Yankee en la corte del rey Arturo, todo eso. Sí, ciertamente no son precisamente los cuentos de hadas tradicionales, pero bueno, eso es con lo que crecimos mi hermano y yo. Y también mi tío, el hermano de mi abuelita, mi tío Luis Montes de Oca, era un excelente contador de historias. Él todo lo que pasaba lo hacía historia. Lo mismo si salía a pasear a su perro, regresaba con una historia. Y él casi todas las tardes venía aquí a casa de mi mamá y bueno, se reunía con mi abuelita y conversaban y mi tío sacaba las historias más increíbles. Y como creo que pasa en muchas familias latinoamericanas, las mejores historias eran las de terror. Cómo nos encantaba escuchar esas historias donde, o sea, tienes el corazón a 1000 por hora, estás tenso y aparte niños chiquitos así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No te quieres ir, no quieres seguir oyendo porque va a salir el espanto, el aparecido, el demonio, el que sea, pero también no puedes dejar de oírlo. Entonces, como que todo eso en la infancia, claro que marca, claro que también va creando necesidades, porque la necesidad de seguir escuchando historias, la necesidad de seguir leyendo historias, y a partir de eso, como tú dices, no hubo un momento en que yo decidiera, ay, voy a narrar historias, sino que fueron parte de lo cotidiano, de lo diario. Ya después, más grande, cuando era adolescente, tenía 12, 13 años, bueno, desde antes, cuando tenía como 8 o 9 años, yo le contaba a mi hermano los libros que yo leía. Por ejemplo, mi mamá tenía un libro que le regaló su papá, mi abuelito, que era mitología clásica para niños. Entonces ahí estaba yo leyendo y que leía que, por ejemplo, Zeus tenía un montón de mujeres, que Hércules también hacía un montón de cosas muy maravillosas, etcétera, etcétera. Y era lo que le contaba a mi hermano. También me acuerdo que le llegué a contar Los Tres Mosqueteros, que en ese entonces yo lo estaba leyendo. Y posteriormente también les contaba a mis primos en Monterrey, en los veranos, nos salíamos a las escaleras de la entrada y ahí les contaba historias. Sobre todo les gustaba que les contara historias de Agatha Christie, de lo que estuviera yo leyendo. Entonces, si estaba yo leyendo, por ejemplo, las aventuras de Hércules Poirot, se las contaba conforme yo iba avanzando en el libro. Y era como algo muy natural, muy normal. Era lo que vivíamos normalmente. Ya, pasaron muchos años, cambiamos de siglo y todo lo demás, y yo decidí que quería eso en mi vida.
No sabía cómo se llamaba, no sabía qué era, no le daba un nombre como tal, pero cuando descubrí que era narración oral y que la narración oral es un arte escénica, dije, claro que quiero eso que está ahí. Y quiero estudiarlo y quiero prepararme y quiero transmitir estas historias, estas leyendas, estos cuentos y sentir que me ven y que estoy hablando y que el corazón les está latiendo o que les platico de un amor imposible y que sienten cómo se les rompe también el corazón o que hablamos de una fantasía y pueden sentir que el dragón está junto a ellos o la princesa. Entonces todo eso fue, digamos, una preparación larga, una preparación de varios años que me llevó a este momento. Y bueno, ha sido un mundo maravilloso, el de la narración oral. He conocido a gente maravillosa, como a Iván Noé Fajardo, como a Sandra Freistas, y también me ha permitido llevar estas historias que oí cuando era niña, estas historias de mi infancia, llevarlas a varios lugares en el mundo. Y eso llena el corazón. De cualquier manera, llena el corazón. Ah, muy bien. Bueno, hay un montón de cosas de lo que decís, como la importancia esta de fomentar la creatividad de un niño. Entiendo que son tiempos distintos y no vamos a caer en el cliché de en tiempos pasados todo era mejor, porque pues eso siempre se va a decir, pero como la tecnología, ahora de pronto a un niño le das un teléfono y de pronto no tiene como la necesidad de imaginar tantas cosas como se sucedía antes, ¿verdad? Y esto de la lectura, de la motivación familiar, incluso hasta eso de esto no lo lean, es una forma de decir, ahí lo leen, pero, pero lo leen de alguna manera, va generando esa inquietud, ¿verdad? Y bueno, algo que me gusta y que es con lo que terminabas es el poder llevar las historias de tu espacio, que es tu memoria, es tu espacio, esas historias las llevas a otros espacios y se comparten con otras historias de otras personas. Ahí el tema del miedo, que normalmente las historias de miedo son las más bonitas, eso está muy asociado también por por todo el entorno cultural que hay, ¿verdad? ¿Cómo era el entorno en el que vivías que te permitía eso, ¿verdad? Estos seres mitológicos también que están en las culturas prehispánicas. Es una parte muy peculiar que se vive en México, eso también debo decirlo. Tenemos una relación muy particular con la muerte que me he dado cuenta que en otros países latinoamericanos no se ve de la misma manera. Por ejemplo, el hablar de los seres queridos que han fallecido, uno lo hace de la manera más natural y no es con el dolor o con el arrepentimiento, sino que uno sabe que están en otro plano, en otro lugar, en algún lugar del universo y que siguen estando con nosotros cada vez que hablamos de ellos. Por ejemplo, ahora que hablé de mi tío Luis Montes de Oca, estoy segura que donde esté está sonriendo y diciendo, cierto, ella era la que escribía cartas, ella es la que tiene que contar las historias. Y se vuelven parte de nuestro patrimonio cultural, inmaterial. Esas historias, ese convivir con quienes no están, esa cercanía también con lo extraordinario, con lo mágico, con el aceptar así simplemente. ¿Hay aparecidos? Claro que hay aparecidos. ¿Hay fantasmas? Claro que existen. ¿Los has visto? No. Pero mi abuelita me contaba, o no, pero mi tío me contaba y sacamos ese tipo de historias. Creo que sí, en México es algo muy natural, que lo vemos como que, bueno, a mí nunca se me apareció el demonio, pero mi abuelita me contaba que cuando era chica su papá le había contado y ahí nos vamos. Y no nos atrevemos a dudarlo. Tampoco decimos, no, sí, así como que lo creo como el evangelio. No, pero sí tenemos esa curiosidad. Y bueno, debo de decirlo que conforme avanza el tiempo, lo que tú comentabas, también creo que hay ese amor, digámoslo así, por todo tipo de seres sobrenaturales. Llámense extraterrestres, llámense aparecidos, llámense seres de otras dimensiones. Existe esa familiaridad y
diría yo que esa necesidad cultural también de apropiarnos otros planos, otros momentos, y también es una manera de estar acompañado de las personas que físicamente ya no están con nosotros y de honrar su vida, porque eso es también algo muy importante, que para muchos en otros países es como que no, es que en México, no sé, adoran la muerte o honran la muerte. No, respetamos la vida de quienes estuvieron con nosotros, de quienes nos amaron, y cuando recordamos, cuando salen estas cosas de aparecidos, fantasmas y demás, también es honrar la vida de quienes estuvieron con nosotros. Es algo muy peculiar que creo que sí, marca la cultura y también marca la manera en la que manejamos nuestro patrimonio oral inmaterial. Exacto. Y el hecho de que la tradición oral permita preservar eso, también permite, digamos, de hacerlo de una forma accesible, ¿verdad? Porque, o sea, escuchas las historias y las puedes transmitir, ¿verdad? A través de lo que escuchas y todo eso. En tu muy amplia experiencia, has estado en diferentes lugares, has podido compartir eso, también te has retroalimentado de otras historias. ¿Y cómo te retroalimentas? Digamos, bueno, primero, ¿tomaste algún curso formativo para ir puliendo como técnicas, el manejo de la voz o ese tipo de cuestiones? Y luego, ¿cómo vas retroalimentando también tu conocimiento diario? Sí, cuando inicié en la narración oral, sí inicié con un taller de formación inicial para narradores orales, y en ese momento mi profesor fue Guillermo Murray. Él sí nos daba presencia escénica, proyección de voz, etcétera, pero también la parte cultural, que no podemos contar algo con lo que no nos sentimos identificados, que no podemos contar algo nada más porque nos encargaron una historia de amor, agarro la primera. No, es un proceso de investigación, de creación, de recreación de la misma historia y de cómo la vamos haciendo nuestra. Eh, es algo que no podemos decir que se improvisa, porque entonces sería faltarle a la misma narración. Es algo que se trabaja, se estudia, y no es nada más como algunos piensan, me paro en un escenario y empiezo a contar historias y lo que se me ocurra. No, implica preparación, ensayo, investigación. He tomado también otros cursos de formación, por ejemplo, con Vivian Tirión, también con Germán Argueta aquí en México, con Elvia Pérez de Cuba, y cada uno de estos profesores, de estos talleristas, me han ayudado a encontrar partes de mí que considero más importantes para la narración y para mi propio desarrollo y evolución. Obviamente no cuento como contaba hace 10 años, ni cuento lo que contaba hace 10 años. De repente sí saco algunas narraciones antiguas y digo, vamos a retomarlas, pero cuando las retomo ya no es exactamente la misma, ni yo soy la misma. Que creo que eso es una parte esencial de cualquier profesionalización, que seguimos avanzando y cuando vemos cómo éramos, podemos comparar y decir, mira, he crecido. Esto lo hacía bien, pero lo hago mejor. O ya no hago ciertas cosas. Lo mismo pasa cuando uno se retroalimenta con otros narradores de otras partes del mundo. Vemos que cada uno tiene su propia manera de narrar, que cada uno encuentra en su propio patrimonio oral y material esos detonantes, esos momentos, esos puntos focales a los que se va adaptando y narrando. También he aprendido, por ejemplo, que en la escuela cubana es muy común cantar y narrar, pero lo hacen personas que tienen formación también en el canto. No es nada más llego y canto lo que se me ocurra. Eso es esencial. O quienes bailan y cantan y narran, adelante. Si lo hacen, si tienen la formación, muy bien. Pero hay cosas que yo no me atrevería a hacer. Por ejemplo, bueno, cantar sí lo he hecho, pero por ejemplo, bailar también lo he hecho. El uso de títeres sin estar preparada, de cómo voy a usar mi títer. O el kamishibai nada más así de que, bueno, pongo todas mis láminas y a ver qué sale. No, eso implica mucho trabajo, preparación y sobre todo conocer
tu propio manejo corporal, conocer tu escenario, que tu escenario cambia, no es nada más un escenario, un teatro, que es lo que mucha gente tiende a pensar. Mi escenario puede ser la calle, mi escenario en este momento es este cuadrito donde estoy compartiendo. Entonces, conocerlo, explotarlo es muy importante. Y bueno, también cuando uno convive con narradores de diversas partes del mundo, te das cuenta que muchas historias y leyendas se comparten y son muy similares, no solamente en México, en Latinoamérica, sino en Europa. Por ejemplo, la sopa de piedra, una leyenda de tradición oral oaxaqueña. Oaxaca es uno de los estados, una de las regiones en las que se divide México. Esa sopa de piedra, también hay una versión rusa. Mira. Y también, en esta versión rusa, en lugar de ser un viajero que llega a un pueblo, es un soldado. Entonces, sí, existen esos tipos de leyendas, de cuentos, que dices, tenemos más cosas en común que cosas diferentes. La Llorona, una mujer que clama por sus hijos. Creo que en toda la mitología latinoamericana existe. Y esta Llorona no es de que, por ejemplo, en México, no es que llegara con la conquista, la colonia, etcétera, sino que desde la época prehispánica en México estaba la Cihuacóatl, la primera Llorona mexicana. Ya después, en la época virreinal, tenemos otra Llorona. Y es más, en mi barrio hay otra Llorona que es como del principios del siglo XX. Y en diferentes países hay también Lloronas, que se llaman de otras maneras. Por ejemplo, la Tepeza en Panamá, que es el mismo principio y que tiene sus peculiaridades. Y así, también en Europa hay algunas mujeres en diferentes lugares que llaman con sus hermosas voces, etcétera, pero al final claman venganza. También en la mitología japonesa, esos espíritus, yokai, que de repente atraen a los hombres, pero que realmente tienen demonios y que buscan venganza. Entonces sí, es algo como que muy común. Y yo me atrevería a decir, desgraciadamente, si en el siglo XXI estamos hablando de este tipo de relatos que reivindican a la mujer y su deseo de empoderarse, es porque todavía lo necesitamos. Exacto. Sí, exacto. Hay, bueno, un poco lo que decías también al inicio, que es algo que hemos hablado en estos espacios siempre, que está relacionado con el arte en general. El arte es un proceso de formación, que es un proceso abierto, eso sí, o sea, yo siempre he abogado porque el arte no es excluyente, no es elitista o no debe ser, pero si es un proceso formativo, si es un proceso serio, si es un proceso de mucho compromiso, de mucho aprendizaje. Lo digo porque a veces se tiene la idea como, no, es que para ser escritor yo no tengo la capacidad, o sea, claro, hay una formación, no es excluyente ni exclusivo, pero sí es formativo y sí es de mucho compromiso. Esa es una primera parte. Y luego este tema de las historias tan comunes, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Un poco, sí, La Llorona es como sumamente representativa a nivel latinoamericano y en cualquier barrio uno dice, no, sí, aquí pasó La Llorona, pero en cualquier, solo que La Llorona tenga la capacidad de pasarse de un lado a otro con rapidez, pero es justamente ese sentido de pertenencia y de propiedad que dice uno como, sí, pero la Llorona de mi barrio no es la Llorona, no es igual a la Llorona del barrio del vecino. O la Llorona o el sombrerón guatemalteco no es igual al sombrerón que puede aparecer en México, a pesar de que estamos frontera de por medio, pero es como un sentido de propiedad distinto. Que tiene que ver también con la reivindicación, ¿verdad? La reivindicación de género o la reivindicación cultural, o sea, son como todos esos factores que tiene la narración oral, ¿no? La tradición oral. Sí, así es. Y bueno, como mencionas, por ejemplo, algo que también se da mucho en Latinoamérica, que hay un personaje, normalmente una mujer, no digamos de un estatus muy grande, normalmente una chica que se dedica al servicio, una criadilla, una niña jovencita, que es más inteligente que el diablo.
Eso también se da. Y no es nada más en México, sino también, por ejemplo, la leyenda del acueducto de Segovia en España, que también una chiquilla consigue un acueducto y logra embaucar al diablo, que también se da en otras culturas. Como tú dices, es parte de los procesos de reivindicación, es parte de un proceso cultural, y bueno, si lo seguimos contando y si nos sigue llegando, es porque todavía lo necesitamos. Exactamente, exactamente. Y bueno, esa palabra me da pie a preguntarte, ¿qué tanta necesidad tenemos? Porque hablabas en un momento de tu escenario, has estado en muchísimos escenarios con diferentes públicos, de repente son solo niños, de repente son personas mayores, no puedes interactuar de la misma forma. Y cuando pasó el tema de la pandemia, que explotó mucho como esta comunicación, por lo menos para mí, explotó mucho esa comunicación con mucha gente fuera de mi espacio. Vos decías, por ejemplo, tu escenario es la pantalla, ¿verdad? Claro, sí. Fue aprender otro tipo de manejo de voz, de cuerpo, del espacio escénico. Pero finalmente creo que también nos ha ayudado mucho a conocer otro tipo de manifestaciones artísticas, también a involucrarnos con otras personas, porque muchos grupos que en un origen nacieron por la pandemia, por una necesidad humana de conectarnos, a pesar de que estábamos aislados, teníamos la necesidad humana de conectarnos. Varios grupos que nacieron en ese momento han seguido. Por ejemplo, yo soy parte de la comunidad literaria Mailén Internacional, que nació tal cual de la pandemia, y ahora ya llevan 12 encuentros internacionales de escritores que han sido en la virtualidad, que los que uno conoce, no solamente lo que estoy haciendo en mi pequeño lugar, sino que lo expando. Eso también es muy importante, que encontremos similitudes con el trabajo que se está haciendo en otros lugares en cuanto a temas, investigación y demás, y que también podamos validar lo que estamos haciendo. Porque en un momento podemos sentirnos muy solos trabajando en el arte, en la investigación artística, en la producción artística y decir, soy la única persona que está trabajando esto. No, bueno, de hecho ya todo se trabajó desde hace siglos, pero retomar esos puntos de investigación, esos puntos focales y decir, lo comparto con otras personas de diferentes contextos, también es muy útil porque nos ayuda no solo a validarnos, sino a validar nuestro trabajo, nuestra investigación. Y bueno, tenemos oportunidades como esta en la que podemos intercambiar no solamente ideas, pareceres, anécdotas, experiencias, sino también intercambiar nuestras propias opiniones acerca del arte, por ejemplo. Crear grupos y comunidades de trabajo. Por ejemplo, el grupo de Sandra, el de Encuentro de Contadores de Historias, muy bueno, es un muy buen grupo en el que podemos, no solamente, en mi caso, que hablo español, no solamente compartir mis historias en español, sino hay quienes las comparten en portugués. Y eso es maravilloso. En este momento estamos juntos y físicamente estamos separados por kilómetros. Eso no era imaginable hace 25 años. Sí, exacto. Sí, exacto. No, y es toda la evolución que se va dando de eso y cómo uno pues se va adaptando, ¿verdad? A ciertas aprovechando también, ¿verdad? Ciertos espacios. Un poco también parte de tu de enorme formación académica también es literaria, también has compartido un poemario y un libro de cuentos que están editados, o sea, hay mucho más, pero esos son los que están editados. Sí, he participado en antologías, en revistas, en varios concursos, y bueno, sí tengo aquí a mis hijos. Porque bueno, como buena madre orgullosa, claro que los presumo. El libro de cuentos, La extraña vida diaria, y el poemario, Ciudad Mujer en Movimiento. Y sí, es un orgullo tenerlos. Son de Enero 11 editorial, y bueno, fue todo un proceso de dar a luz, porque también les cuento que este poemario
estaba listo para ser publicado en marzo del 2020. Ya, listo, tal cual. Sabemos lo que sucedió, que no fue posible que salieran en ese momento, por decisiones editoriales, sacar en ese momento libros físicos era un suicidio. Entonces, salió primero con la versión digital y la venta de la versión digital. Entonces, podemos decir que la pandemia cambió la manera en la que también el mundo editorial se mueve y que nació esa oportunidad, se trabajó con el poemario, se difundió, se compartió y ya después, 2 años después, en el 2022, ya salió la versión física, que no es exactamente igual, tiene un 60% más en contenido, pero que podemos decir que fue un hijo de pandemia, porque la misma necesidad hizo que naciera con su versión digital. Y claro que no puedo decir que no fueron los planes originales, pero estoy segura que fue un producto literario de mucha mayor calidad, mucho más cuidado por el tipo de difusión que tuvo en un principio. Que sí, como comentabas, nos cambió a todos la visión y la manera en la que pensamos el arte, en la que pensamos la difusión del arte y también en la que valoramos el arte. Porque creo que ese es otro problema que tenemos en muchos lugares, que es así como que, ay, eres artista, qué bueno, regálame tu libro. ¿Por qué? Ay, eres narradora, vente, te invito a una función solidaria. Casi, casi que uno tiene que pagar para dar la función. Sí. O tengo un espacio maravilloso, tú págame y te presentas en mi espacio. Ajá. Me han invitado a tener programas de radio, yo tuve 2 programas de radio que eran solidarios, etcétera, etcétera, pero me habían invitado a regresar a la radio, pero pagando por el espacio. Sí, ahí hay algo que uno dice, ajá, el trabajo solidario sí, lo siento que es muy valioso, que llegamos a lugares que normalmente no tendrían este tipo de manifestaciones artísticas, compartimos el arte en escuelas, puede ser en comunidades, etcétera, pero que tampoco abusen. El trabajo artístico es trabajo, requiere preparación, investigación, requiere muchas cosas y es un trabajo como cualquier otro. Así como no le decimos al doctor, ay, no, me estás cobrando mucho por consulta, tampoco al artista me estás cobrando mucho por función, digo yo, desde este contexto. Sí, no, claro, me parece bien, porque es como un poco, es eso, ¿verdad? La reivindicación de lo que se hace, o sea, el arte, porque por otro lado puede considerarse como, no, el que hace arte es porque tiene los recursos y entonces por eso hace, y como tiene los recursos no necesita de nada. Pero entonces eso ya excluye a quien no tiene los recursos, porque entonces como yo no tengo recursos no puedo ser artista, entonces partiendo de un poco de muchas lógicas de esas, viene eso, ¿verdad? Ay, escribiste un libro, sí, regálamelo, pues dame una copia, sí. Andaba ya a la librería, lo pagas porque no me... No, y desgraciadamente también pasa con la docencia, que así Sí. como que eres maestra, no me das unas clases, porque también soy maestra de idiomas, soy maestra de inglés y de francés, pero así como que, ay, qué padre, das clases de inglés, ay, a ver cuándo me das unas clasecitas, ¿me vas a cobrar? Pues eso me dedico. O las traducciones, Exacto. ay, ¿Dónde ¿me está la misa? traduces mi tesis de 120 páginas? Claro, mi tarifa es esta por página. ¿A poco cobras? Sí, es muy común. Sí, exacto, ¿verdad? Sí, ahora es como, bueno, ahí está la inteligencia artificial, a ver si te traduce de gratis. No, y con calidad y de acuerdo al contexto y de acuerdo a los puntos culturales y todo eso, que hay que decirlo, la inteligencia artificial puede ser Exacto. muy buena, si está bien entrenada, puede ser muy buena, pero el conocimiento cultural así más detallado, el ser humano, la verdad, porque conocemos el contexto, la situación y sabemos que no es lo mismo traducir, por ejemplo, el español mexicano al inglés que el español de España o el español guatemalteco o viceversa del inglés al español guatemalteco, no me atrevería a hacerlo porque desconozco el contexto tal cual. Por Exacto. eso es Ah, y importante. aparte, decía lo de la inteligencia artificial, porque
incluso la inteligencia artificial te pone así como, bueno, ya me pidió mucho, ya lo otro pague pague la plataforma para que entonces pueda tener más acceso. Pues bueno, ese tipo de cosas. Bueno, un poco también en relación con tu formación artística, literaria y narrativa también, es ya estando desde fuera y ves que hay una generación o una nueva generación o una nueva persona que quiere como tomar este camino. Bueno, quizás no una nueva generación, porque eso lo voy a rectificar. Eso lo noté o lo he notado, ya metiéndome un poco en estos espacios, que hay mucha gente mayor que utiliza la narración oral como una fuente de... Y está muy bien porque hay una fuente de conocimiento y de anécdotas y de historia en las personas mayores que la traen y que la pueden aplicar. Pero alguien que no ha estado nunca dentro de estos procesos y quiere participar, ¿qué consejos le darías, por ejemplo, a alguien que dice como, me llama la atención, pero no tengo esas habilidades o no sé si las tengo, pero nunca las he pulido? ¿Cómo que el consejo le irías dando? Lo que normalmente les digo, sobre todo cuando están en talleres iniciales en la formación para la narración oral, es que todos tenemos una historia que contar. Eso es parte de nuestro patrimonio oral inmaterial, de nuestro patrimonio oral familiar. Todos tenemos una historia. Y bueno, es muy fácil cuando está la gente de que no, es que yo no tengo la habilidad, o mi vocecita es pequeñita, nadie me va a oír, o lo que yo tengo que decir a nadie le importa. Es cuando empiezo. Bueno, ¿dónde naciste? ¿Cómo era tu casa? Y con pequeñas preguntas, después la gente empieza a narrar. Después de un rato les digo, acabas de contarnos una historia de la vida real, por ejemplo, que se llama anécdota. O nos contaste tu cuento favorito, o la leyenda que te sabías. Y finalmente, los seres humanos por naturaleza somos chismosos. Así que tendemos a compartir de manera oral y escrita lo que consideramos relevante para nosotros. Y también esto es muy interesante, sobre todo con las personas de la tercera edad, cuando empiezan a hablar y encuentran quien los escuche, ya, se van. Y a veces con una técnica que aunque jamás en su vida hayan tomado ni un curso, con una técnica que varios narradores que conozco envidiarían. Y nos tienen embobados escuchándolos. Pero eso es la otra parte, que no es nada más el que cuenta, sino el que escucha. Eso también es muy importante en la narración, que no es solamente formar narradores, sino formar públicos respetuosos que escuchen, que se retroalimenten al mismo tiempo, porque es maravillosa la narración, hay retroalimentación inmediata. Sabes si te están poniendo atención, sabes si están contigo creando y recreando la historia o si ya los perdiste. Entonces, eso es una de las primeras cosas que les digo. Todos tenemos algo que contar. Y también algo con lo que trabajo mucho, sobre todo con las personas que se acercan por primera vez, es lo que se llama la historia de las pequeñas cosas, que no es solamente el ver la historia en general como una serie de acontecimientos y eventos que cambian al mundo, sino también que cada uno de nosotros tiene una pequeña historia que se inserta en ese devenir universal. Por ejemplo, esto también fue muy explotado, las historias durante la pandemia. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde tu realidad? ¿Cómo lo compartes? Y posteriormente, ya también la historia de las pequeñas cosas en cuanto a diversos momentos específicos. Por ejemplo, hace 2 años fueron los 50 años del golpe de Estado en Chile, de Pinochet a Salvador Allende, y surgieron muchas historias de las pequeñas cosas. Personas de varios lugares de Chile contaron cómo vivieron ese momento, la mayoría de ellos ya de la tercera edad, que lo cuentan desde su perspectiva infantil o de adolescente. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo me cambió? En México fue en el
2018, los 50 años de la matanza de Tlatelolco, también un movimiento estudiantil en México que terminó en tragedia. También salieron varias historias de las pequeñas cosas, de cómo se vivió desde su realidad ese momento, que creo que es un rescate maravilloso de la historia, y de la historia oral, por un lado, por otro lado, de las experiencias, que lo que vivimos vale, que lo que vivimos importa. También lo he trabajado con personas, bueno, con mujeres en prisión, con situación de encierro, que también tienen su historia de las pequeñas cosas que pueden compartir, que pueden llevar. En este caso, fue un proyecto que se dio en algunos reclusorios en México. Fue en línea, hay que decirlo, con el reclusorio de Barrientos, con la prisión femenina aquí en Santa Marta, en la Ciudad de México, y con el reclusorio de Topo Chico en Monterrey, diferentes ciudades en México, que las mujeres contaban su historia, no de una manera, digamos, justificándose, ni de una manera de que, ay, pobre de mí, me revictimizo, sino quién soy desde donde estoy. ¿Cuál es la historia de mis pequeñas cosas que también incide en las grandes cosas y eventos del país, por ejemplo, o de mi ciudad? Exacto. Sí, eso, bueno, eso, historia de las pequeñas cosas me suena muy fuerte, digamos, porque al final el arte es sanador también, el arte es parte de un proceso de sanación individual y colectivo, porque justamente también coincidimos, para bien o para mal coincidimos, por ejemplo, a nivel latinoamericano con temas de dictaduras, de desaparecidos, de golpes de Estado, o sea, desafortunadamente coincidimos en ese tipo de cuestiones porque así es la dinámica y sigue siendo y así va a seguir fluyendo, porque al final somos un mundo donde todo converge de modos muy parecidos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿no? Pero el arte es muy sanador también. Y eso que decís, es bastante fuerte, bastante, me gusta bastante la expresión. También el arte se usa, particularmente en la tradición oral, desde la educación popular. Facilita mucho el acceso a la educación, ¿no? Claro, y también nos puede hablar de no solamente de la educación formal, sino también nos puede dar mucha información acerca de los saberes ancestrales, que muchas veces no se dicen tal cual. No, pues agarras esta hierba, la mezclas con esta y ya tienes un ungüento, sino son historias así como que, y llegó, en Latinoamérica eso también es muy común, tenemos ese pasado católico, ese amalgamar el territorio con la cruz, y eso de que bajó la Virgen María y llegó y le dio a la señora la hierba no sé qué, que desde entonces se llama la estrella de María, por ejemplo. O la hierbabuena. ¿Por qué es la hierbabuena? Porque pues, la Virgen María, por lo menos en México, la Virgen María dijo, esta hierba no es la hierba mala, esta hierba es la hierbabuena y nos va a ayudar. Entonces, sí, es una manera de transmitir también esos saberes. Y también, considero yo, de darle valor y darle voz a quienes normalmente no las tienen, porque en estas leyendas quienes regalan este tipo de saberes o este tipo de curaciones, normalmente personas de la tercera edad. Y hasta cuando, no es que bajó San Pedro a la tierra disfrazado de un viejito y llegó y pidió un plato de frijoles, se lo dio la familia y San Pedro les dejó a cambio, y ahí viene, no sé, el nopal. Ah, perfecto. Son personas de la tercera edad que sí, si lo pensamos, ¿quiénes son los que transmiten esos saberes? ¿Quiénes son los que transmiten esas historias? También personas de la tercera edad. Exactamente. Sí, no, eso es como muy importante, digamos, el rescate de esa memoria que se va dando desde dentro de todo esto. Obviamente hay una enorme cantidad de historias que
que habrás escuchado, que habrás contado, pero ¿hay alguna historia que te haya marcado en el sentido de que esta me gustó muchísimo contarla o escucharla, o es tan diverso que de repente decís como, sí, es que hay tantas que no tengo ninguna en particular que me suene así como una en particular? Hubo una historia que yo leí cuando era muy pequeña, tenía yo como 7 años, estaba empezando a leer. Venía en lo que aquel entonces se llamaba la Enciclopedia de los Niños, y era San Antonio, el fuego y los hombres. La leí y me gustó mucho. Años después, cuando empecé a narrar, dije, voy a buscar esa historia. Me gustó mucho y creo que sí, la tengo que contar. La busqué y descubrí que era de la tradición oral italiana y que Italo Calvino la había compilado en sus historias y fábulas de Italia. Entonces fue una historia que yo dije, esta la rescato para mi repertorio porque es importante para la Gaby niña. Entonces, si fue importante para ella, como homenaje y honrándola, ¿por qué no? La comparto. Esa es una de mis historias favoritas, que normalmente cuando se acerca el 17 de enero, día de San Antonio Abad, es cuando la cuento y cada año revive, cada año sale, cada año igual crece de una manera diferente. Es una de las historias que más he seguido, digámoslo, en esa manera más formal. Y otra historia que también me gusta mucho, me la contó mi tío Luis Montes de Oca, que es una leyenda del barrio de donde yo vivo, de Santa María la Ribera. Él me la contó, realmente no hubo mucha investigación en cuanto, bueno, realmente fue cierto, realmente no, realmente se le ocurrió a mi tío, pero pues yo la tomé como una de las historias del barrio. Y después, cuando hubo un proyecto de rescate de patrimonio oral en el barrio, en Santa María la Ribera, la retomé y fue una de las historias que quedó guardada de manera tanto como video como audio en el acervo de las historias rescatadas de Santa María la Ribera. Esta fue La Conversadora, que viene de un hecho real, una casa que hay aquí en Santa María la Ribera, muy cerca de la Alameda, donde vivió la familia Alarcón, que era una familia pues muy de muchos recursos y que don Luis era el dueño de la casa, tenía una hermana. Esa es la parte que, digamos, se puede encontrar en la historia. Después, ya lo demás, no se los garantizo, pero lo demás es parte de nuestra tradición oral. Son dos de las historias. Esta es La Conversadora, yo le puse el nombre La Conversadora, y la otra, la de San Antonio Fuego y los Hombres, dos historias que sí han estado conmigo casi desde que inicié a narrar y que reviven y que salen continuamente con mucho cariño, la verdad. Ah, mira, qué bonito. Y ahí, el primer momento que narraste, ¿tenés todavía alguna, el sentimiento no, pero alguna remembranza así como, híjolas, estaba como sumamente angustiada, el choque de narrarle a tu primer público externo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia también? Fue algo que yo estaba esperando ansiosamente. Para mí, la primera vez que narré ya con público como tal, fue parte de un espectáculo colectivo y yo estaba ansiosa, pero en el sentido positivo. Yo ya quería hacerlo. Para mí era como que ya necesito narrar, ya quiero hacerlo. En un principio, como que cuando uno empieza a narrar, tratan de protegerte con grupos de narradores un poco más experimentados, tratan de cobijarte, por lo menos en los contextos en los que yo he estado, pero yo ya quería narrar con público. Para mí era como que ya, por favor, ya. Y sí, cuando subí, así iba con una sonrisa de oreja a oreja, súper contenta de que por fin estaba en el escenario. Entonces sí, para mí fue un momento hermoso. No te voy a decir que no estaba nerviosa, porque me acuerdo que estaba helada. Entonces seguramente había algo de nerviosismo, pero también el corazón me latía así de una emoción como que al fin lo voy a hacer. No sé, quizás compararlo con la emoción que nos da cuando subimos al
al escenario que nos da nuestro diploma de fin de cursos, por ejemplo, que uno va feliz, o las quinceañeras. Yo no tengo quinceañera, pero la quinceañera de que, oh, sí, va a ser mi baile, y están felices. Yo sé que hay algunas que están muy angustiadas, pero yo iba muy contenta. Mira. No, pero siempre también al final es la historia de un contador es una historia como tal, ¿verdad? O sea, todo el rumbo de lo que se cuenta, de lo que se narra y todo esto. Bueno, yo tuve el gusto de conocerte personalmente hace un par de años y de verte narrar una de las cosas que recuerdo mucho es no, es que no puedo, no, digamos, es una cuestión de gustos, pero me gusta mucho tu estilo de narración, ¿verdad? Es como muy, como que te acerca mucho al lugar en el que estás, justamente, digamos, como que te hace pensar esto, el escenario de todo lo que estás diciendo, te lo hace recrear, te lo hace imaginar, porque es un escenario, aparte porque Guatemala y México compartimos muchísimas cuestiones culturales, eso también permite un acercamiento que te hace como entender un poco todo el contexto de lo que estás hablando, ¿verdad? Pero para mí fue, de verdad, el escucharte, el escucharte ha sido una cosa muy grata, es bastante, bastante bueno escucharte. Y no quiero parecer la gente que se acerca y, estás contame un cuento. Pero la pregunta ahora sería si tenés algún cuento que, bueno, eso no lo platicamos previamente como para decir de, bueno, si está el espacio ahí por si quieres narrar alguna historia, pero está este espacio por si quieres narrar una historia, no sé si tenés Claro algo. que sí, con todo gusto. Y bueno, ya que les piqué la curiosidad con los dos, bueno, con dos de mis cuentos más queridos y favoritos, bueno, pues voy a compartir con ustedes precisamente la historia que me contó mi tío, Luis Montes de Oca, La Conversadora. Hace mucho, mucho tiempo, en el siglo pasado, cuando la colonia Santa María la Ribera, el barrio de Santa María la Ribera, era el barrio donde vivía la gente más adinerada, donde todas las personas, fueran artistas, políticos o simplemente personas con mucho dinero, tenían sus casas de campo. Hay más o menos por los años de la primera mitad del siglo XX, vivía en la Casona Alarcón una señora de mediana edad, vestida de negro, que todas las tardes se asomaba a su balcón a ver pasar la vida. Era una señora muy afortunada porque su casa estaba justo en la esquina que daba a la Alameda de Santa María. Y en la Alameda de Santa María siempre había alguien que pasara, que se detuviera y conversara con ella. Esta señora conocía de todo, no solamente conocía las historias de amor entre los chicos de las escuelas, también conocía las señoras que pasaban corriendo después de hacer la compra del mercado para llegar a tiempo a casa y cocinar. Conocía las historias de los niños que se iban de pinta. Conocía las historias de aquellos hombres agobiados que pasaban por ahí rumbo a su casa después de haber trabajado todo el día. Conocía tantas historias que hasta se conocía las historias de los perritos que paseaban por la Alameda. Esta señora todas las tardes se acomodaba en su balcón y hablaba con el que se acercara. Siempre había alguien que le contaba sus problemas de amor, o que le contara lo que iba a hacer de comer, o que le contara lo que había hecho la maestra y cómo lo había regañado. Era un personaje infaltable en la colonia. Tan especial era la señora de la casa que iba a misa y nadie osaba sentarse en su lugar. La tercera banca del lado izquierdo pegada al muro. Nadie en la iglesia de los Josefinos, todo el mundo sabía que ahí se sentaba la señora de la casa Alarcón.
que realmente no era la señora de la casa, era la hermana del señor don Luis, que cuando él quedó viudo y que él no queriendo casarse, siendo un hombre de mundo, un político, había decidido que mejor llamaba a su hermana que se hiciera cargo de la casa y de los hijos. Aún con esa carga, ella nunca se amargó. Quizás lo que le daba vida era salir a ese balcón, asomarse y conversar con todos. De repente, pasó algo muy extraño. La señora de la casa dejó de ir a misa. Eso era muy extraño. Ella iba aun cuando llovía, cuando hacía frío, cuando estaba enferma. La primera semana sí fue extraño, pero después de varias semanas era francamente preocupante. Y la verdad, nadie se atrevía a ir a la casona Alarcón a preguntar. No querían, no querían. Era una casa de una gente, pues muy principal, no tenían que preguntar. Bueno, pasaron las semanas, los meses, y poco a poco, la imagen de la señora de mediana edad, vestida de negro, asomada en su balcón, se fue borrando de la memoria del barrio. Una tarde, un joven estudiante pasó por la casona y vio ahí, en un balcón, vestida de negro, a una señora de mediana edad, asomada. Él, siendo un joven educado, de inmediato, buenas tardes, le dijo. Y eso fue lo único que necesitó la señora. Saludó y de inmediato le preguntó qué le pasaba, por qué tan cabizbajo, qué le sucedía, que podía confiar en ella. Aquel joven estudiante, viendo esa necesidad de compartir, rompió el dique que controlaba sus emociones y le dijo a la señora toda su historia de amor desdichado. Sí, se había peleado con su novia y ella no quería saber nada de él. Le había dicho que era definitivo, que terminaban y que nunca jamás la volviera a buscar. La señora, conocedora del corazón femenino y de los amores de estudiante, le dio algunos consejos. El joven se fue muy animado y los puso en práctica. Y fueron tan buenos consejos que aquella novia lo perdonó. Ya estaban otra vez en buenos términos y él tenía mucha ilusión de que terminando su carrera se casarían. Tan contento estaba que pensó que tenía que agradecer al arquitecto de tal bello romance, a aquella mujer que había hecho que su novia lo perdonara. Así que una tarde decidió comprar un gran ramo de flores y llevarlo a la casona. Llegó, pero no vio a nadie en el balcón. Esperó un poco. Desde la alameda miraba el balcón continuamente, pero nadie se asomaba. Con miedo, porque sabía que esa casona era de gente muy importante, llegó y tocó a la puerta. Abrió una muchachilla, encargada del aseo, y saludó y preguntó que qué se le ofrecía. El joven, apenado, le dijo que estaba buscando a la señora de la casa, que llevaba un regalo para ella, un ramo de flores. La niña lo vio extrañada y le preguntó que qué se refería, que qué señora. Él le describió una señora de mediana edad, vestida de negro, asomada al balcón. La niña lo vio sorprendida y asustada. Le dijo que sí, que ella había sido la señora, la hermana del señor de la casa, pero que había muerto hacía meses y que no estaba ahí y que era imposible que él lo hubiera visto apenas la semana anterior. El joven quedó sorprendido, no lo podía creer. Se fue con sus flores, pero no solamente eso, sino que se fue a decirle a todo el que lo quiso escuchar lo que había pasado. En poco tiempo, el barrio completo estaba enterado. Sí, en aquella casona en la esquina, algunas tardes se aparecía esa señora vestida de negro, muy simpática, de mediana edad, que se asomaba al balcón y que hablaba con la gente. La habladuría, poco después, se volvió leyenda y ya sabían todos que tuvieran cuidado al pasar por ahí, que si encontraban a la señora,
tuvieran cuidado porque quién sabe si estuvieran hablando con una muerta. El tiempo pasó. Como todo en el barrio, poco a poco se dispersó la noticia, se dispersó el chisme. Sin embargo, no cesaron aquellas conversaciones. Gente que no estaba tan al corriente de lo que sucedía en el barrio, de repente comentaba en alguna reunión, en algún restaurante o en alguna de las cafeterías alrededor de la Alameda, que qué curioso que llevaban una buena conversación con esa señora y que después nunca la habían vuelto a ver. La casona, como todo lo que pasa en la ciudad, cambió de dueño. La familia la tuvo que vender. Esa casona se convirtió en restaurante. Dicen que la novatada perfecta para los nuevos meseros era que les tocara el turno de la noche, el del cierre, y que justo cuando iban a cerrar cocina, encontraban junto al balcón que daba a la Alameda, a una señora vestida de negro, muy simpática, que conversaba con ellos. Y cuando ellos le decían que si se le ofrecía algo más para pedirlo antes de que cerraran la cocina, ella solamente sonreía y decía que no. En lo que el mesero volteaba hacia la cocina para cerrar comanda, la señora desaparecía. Era muy extraño, pero era la novatada de todos. La casona cambió de dueño nuevamente y se volvió gimnasio. Dicen que los que llegan a entrenar a las 6 de la mañana, de repente encuentran junto al balcón que da a la Alameda a una señora vestida de negro, de mediana edad, muy simpática, que se pone a conversar con ellos. Y sí, cuando dan la vuelta para buscar alguna máquina o cambiar de ejercicio, voltean de nuevo y ya no la encuentran. Dicen que es la conversadora, que todavía escucha historias, que todavía quiere conocer lo que sucede en otros lados, lo que sucede con los niños de la escuela, las parejas de enamorados, las señoras que van a hacer la compra. Es más, dicen que como todo cambia, ella también cambió. Así que si ven a una señora de mediana edad, vestida de negro, que cuenta historias y las escucha, que las lleva a todos lados, puede ser la conversadora, que cambió su balcón por una cámara y por algún programa como StreamYard, en el que puede compartir historias. Muy bueno, muy bueno. Es que muy bueno. Felicitaciones. Muchas Así que gracias. bueno, no, pues siempre es un gusto escucharte en realidad, así que nada, que bueno volverte. Gracias. Bueno, entonces ya nos vamos despidiendo. Agradecer tu tiempo también porque todo lo que implica llegar a organizar para platicar y todo. Y bueno, ¿no? Ha sido un gusto platicar con vos, tener la oportunidad de que este primer capítulo de este programa, de este proyecto, Trayectorias de un Contador, cuente con tu persona. Y bueno, ¿verdad? De agradecerte por tu presencia y estamos conversando muy pronto en otros espacios y felicitarte también por todo el enorme bagaje cultural que también vas dejando a través de la literatura y de la narración oral. Muchísimas gracias al colectivo Arranca Cebollas por ser el día de hoy anfitriones, también al Encuentro de Contadores de Historias, a Sandra Freixas, a ti, Ivanoe Fajardo, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por permitirme compartir y sobre todo por dar este espacio para conocer a los narradores, para conocer no solamente su trayectoria, no solamente lo que hacemos, sino quiénes somos, que somos igual personas, no solamente contadores de historias, sino somos personas. Muchísimas gracias, de verdad. Pues ha sido un gusto conversar en este primer capítulo. Ya pues nos iremos viendo muy pronto y les esperamos a que puedan seguir acompañando estas transmisiones a lo largo del tiempo. Así que hasta México, un muy fuerte abrazo, Gabriela, y desde Guatemala y México muy cercanos, pues
un abrazo a la distancia a Brasil, que es a donde finalmente también este proyecto va. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Un abrazo, que estén muy bien.